Aprender sobre las necesidades de salud y emocionales de un menor que quiere cambiar de sexo es una labor que han destacado los investigadores alrededor del mundo. Los expertos han coincidido que el apoyo familiar es fundamental para que las decisiones sobre este tema se tomen con la información adecuada y de la forma correcta, de cómo sobrellevar un cambio de sexo en edades tempranas y también de cómo hablar con un adolescente que quiere cambiar de sexo se convierta en una prioridad. Sobre este tema vamos a conversar con mi siguiente invitada. Su nombre es Mercedes Bermejo, es psicóloga sanitaria, experta en infancia y adolescencia, al igual que psicoterapeuta familiar. Bienvenida, Mercedes. Hola, ¿qué hay? Muchas gracias. ¿Existe una edad límite para cambiar el sexo de los menores? Depende de la normativa legal de cada país, pero desde el punto de vista evolutivo, creo que es importante que nos escuchen también a los profesionales sanitarios, como podemos ser los psicólogos, psicólogas y médicos, que hablamos de la importancia que tiene la etapa de la adolescencia, donde es una etapa es una tormenta cerebral, fisiológica, hormonal, donde hay muchos cambios y sobre todo hay una crisis de identidad muy importante. Entonces, muchas veces se desconocen estos cambios evolutivos, esta serie de desregulaciones que hay en esta etapa tan delicada y muchas veces se puede confundir con otro tipo de necesidades o con otro tipo de problemáticas. Me gustaría saber si los procedimientos hormonales o el comienzo del cambio de una reasignación de sexo podrían ser reversibles. Y me refiero a esto si precisamente un niño piensa que no está en el género que corresponde, pero después de unos años, quizás en la adultez temprana o en la adolescencia, sienta lo contrario. Yo creo que aquí, desde la biología y la genética, yo creo que hay cosas que son más que evidentes y que la ciencia ha venido demostrando desde hace muchísimos años. Es decir, hay muchos estudios que hablan que nadie nace en un cuerpo equivocado, ¿no? Pero es verdad que hay que tener en cuenta también la identidad de género, hay que tener en cuenta el estado emocional y cómo se siente también un adolescente y que todo eso también pueda ser cuidado, respetado y acompañado psicológicamente. Es cierto que en los últimos tiempos los profesionales de la salud y en especial psicólogos y psicólogas hemos notado que ha habido un incremento de pacientes en la etapa adolescente que quieren transitar. Y lo que es más importante por encima de todo es que como profesionales de la salud podamos acompañar a estas personas y a sus familias en este proceso. ¿Hay pruebas fehacientes de que los niños tratados con hormonas que alteran el sexo o bloqueadores de pubertad tienen mejores evaluaciones de salud mental? Eh, Esta ley, por ejemplo, en España, ha sido muy reciente, se ha puesto en vigor. Sé que incluso en otros países se está revocando, se están haciendo diferentes modificaciones. Es decir, que estamos ante un fenómeno muy joven a nivel internacional y yo creo que tenemos que ser muy prudentes y tenemos que permitir que la literatura científica, a través de los estudios longitudinales que se vayan desarrollando, realmente confirme el efecto que todo esto pueda tener. Pero, insisto, en una etapa tan delicada como es la adolescencia, es importante que dichos adolescentes conozcan las consecuencias físicas y psíquicas irreversibles en estos adolescentes que hay veces que se cambian de sexo e incluso hacen este proceso de hormonación y el efecto que también va a tener, porque también vemos en la consulta que muchos de estos pacientes, una vez que hacen toda esta transición, no logran, no mejoran su estado de ánimo, sus problemas de salud mental y hay veces que incluso quieren volver, quieren regresar a donde estaban. Y esto muchas veces, como digo, es irreversible y es importante que puedan tener la información clara, completa de todas estas consecuencias. ¿Cómo se puede apoyar a un hijo transgénero o que no está conforme con su sexo asignado al nacer? Yo creo que aquí es importante que las familias también puedan recibir la orientación y el acompañamiento emocional desde la importancia del respetar, del cuidar, también la diferencia. También creo que la ley trans, cuanto menos en España, también en algunos sectores y colectivos realmente era necesaria. Y el hecho de visibilizar, el respetar y normalizar también este tipo de perfiles es fundamental y que papás y mamás también puedan entender que hay estas diferencias y que puedan cuidar y que ellos mismos también muchas veces hay que trabajar
las expectativas frustradas, ¿no?, que puedan tener como padres. Pero también no quiero dejar de destacar lo que desde el ámbito clínico en muchas ocasiones nos estamos encontrando, que a lo mejor hay otro tipo de patologías, hay otro tipo de problemáticas encubiertas que de alguna manera, o incluso también este efecto contagio que estamos viendo en algunos colectivos, ¿no? Entonces, el poder tener una claridad sobre la identidad de género, sobre cómo quiere ser o estar o cómo se siente un niño o una niña, es fundamental para poder acompañarle emocionalmente y por lo tanto también a su familia. Gracias por acompañarnos, Mercedes Bermejo, psicóloga sanitaria experta en infancia y adolescencia, al igual que psicoterapeuta familiar.